Muy bien, pues vamos a darle inicio a esta mesa redonda llamada Perspectiva del Trauma Vascular, para el cual tenemos a honorables representantes de la cirugía vascular que nos van a hablar sobre el tema. El trauma vascular representa aproximadamente menos del 3% de todos los traumatismos, pero puede ser responsable de la mayor parte de las amputaciones evitables y de una alta morbimortalidad significativa cuando se retrasa el control hemorrágico, que es lo principal. Pero además del control hemorrágico, también tenemos la isquemia que se puede producir. Entonces, hoy queremos enfocarnos en estas decisiones que van a cambiar este pronóstico. Y para esto, pues tenemos a nuestros distinguidos panelistas, el doctor Rubén Peralta, que es dominicano, pero residente actualmente en Qatar, cirujano de trauma, el doctor Reynolds Pérez, de la República de La Vega, que siempre nos acompaña, distinguido honorífico de la medicina dominicana, el doctor por igual Alvin García, uno de nuestros más destacados vasculares, que nada que decir del doctor José Acosta Más, que fue el primer presidente de nuestra distinguida sociedad, el doctor Nelson Encarnación, actualmente nuestro vicepresidente, y el doctor Fred Belín Thomas y José Paniagua, que siempre han fungido como pilares para todos los desarrollos operativos y para el crecimiento de nuestra sociedad. Pues sin más dilación, vamos a pasar la palabra primero al doctor José Reynolds Pérez, que nos quiere hablar un poquito de la historia del trauma vascular. Gracias, muy amable. Ante todo, quiero felicitar al doctor Rubén Peralta, porque el último ATLS que se publicó en 2026 es coautor y es dominicano, y quiero un aplauso para él. Eh, la historia de la cirugía vascular ha tenido una evolución muy interesante desde que apareció de la batalla de Solferino, que se crea la Cruz Roja en Italia, en la cual se comenzó a trasladar a los pacientes de forma rápida del área de guerra y se introdujo lo que se llama la medicina prehospitalaria, tener quirófanos próximos a los campos de combate. Algo muy importante que debemos tener, que como hay dos venas normalmente en la anatomía del cuerpo humano por cada arteria, el 70% de las lesiones vasculares son venosas y el 30% serían arteriales. Y el 70% también son de extremidades, especialmente de miembros inferiores, la cual tiene mayor potencialidad de desangrar a los pacientes. También gran aporte de la cirugía fue el aporte más grande que hizo Alexis Carrel en 1894, cuando le dieron un tiro en la vena porta al presidente de Francia y no supieron cómo reparar esa vena. Entonces, desde aquí van apareciendo una serie de cosas de que tenemos ya, aparece en la historia, en el 1564, el torniquete, que es muy importante. Luego, con el tiempo, aparece en nuestro arsenal terapéutico el SHOM para manejo de estos pacientes. Aparece también el 6-Sever, salvador de células. Se han ido apareciendo muchas alta tecnología. Casi antes 100% de todas las traumas vasculares las hacíamos abiertos. Hoy un 30% se puede, o 20% se puede hacer de forma endovascular, disminuyendo la mortalidad, y verdaderamente esto ha cambiado la historia de la cirugía vascular. El triage, que viene de la palabra francesa, también nos ha ayudado también la clasificación de los pacientes según la gravedad de su lesión. Entonces queda este panel abierto con todo estos distinguidos médicos con gran expertise en trauma, para que hablemos sobre esta situación tan importante y contundente en un país que tenemos alta estadística de trauma vascular por armas de fuego, y también tenemos experiencia mundial en armas blancas, con las amputaciones de ambos miembros inferiores por los haitianos, aquí tenemos al doctor Marcos Núñez, que tiene experiencia mundial en eso. Entonces, también hay que estratificar socialmente la herida del arma de fuego y las armas blancas. Las armas de fuego, casi el 70% es de la alta sociedad, media sociedad. La clase baja siempre son heridas vasculares por armas de fuego, por arma blanca, perdón. Entonces, muy importante todos estos conceptos para nosotros entrar en esta discusión. La doctora Elsa Rullán puede.
Perfecto. Pues entonces hay varias preguntas que nosotros siempre nos tenemos que hacer cuando nos llega un paciente. Como dice el doctor, vivimos en un país tercermundista en el cual las patologías que vemos aquí no son las que vemos fuera. Muchos de los que nos formamos fuera, cuando llegamos aquí nos dicen herida de arma de bala, no estamos acostumbrados a eso porque en países, por ejemplo, en Europa, en Asia, en Oriente, no suelen haber este tipo de lesiones. Entonces hay que estar en el contexto y como siempre, como dijo el doctor Angomas, siempre hay que pensar antes de actuar de qué puede ser. Entonces, ¿cómo reconocemos una lesión vascular? A mí me gustaría que esto fuera un poquito interactivo, que el público también pregunte. Aquí el doctor García tiene el micrófono para que aprovechemos toda la experiencia que nos puedan dar. Y vamos a contestar estas tres preguntas. ¿Cómo reconocer una lesión vascular? ¿Qué hacer en la primera hora? Porque aquí el tiempo es primordial. ¿Y cuándo llamar a un cirujano vascular? Nuestros distinguidos panelistas. ¿Quiere opinar? Bueno, como la televisión, sí. Bueno, lo más importante en todo esto es el ejercicio mental. El doctor José Joaquín Pollo siempre dice que cuando tú escuchas al enfermo, en los próximos 2 minutos tú tienes que estar orientado en el diagnóstico que tiene. Si no es así, no lo tienes. Entonces, con el trauma vascular lo más importante es el historial, saber cómo ocurrió, cuál fue el mecanismo de producción de la lesión y lo otro es la orientación anatómica clínica. ¿Cómo fue? ¿De dónde provino? ¿A qué distancia? ¿Qué dirección? ¿Cuáles órganos pueden estar involucrados? Y tan pronto tú tienes esa información que la puedes recibir por teléfono, ya tú puedes ir armando el muñeco. ¿De qué tú vas a encontrar? ¿Qué tú vas a buscar? Aunque eso pueda cambiar en el examen. Si estamos pensando en miembros inferiores, pues por supuesto anatómicamente el resultado va a ser el déficit de la irrigación distal y que lo vamos a encontrar, como habíamos hablado antes, eh, con las PES, de palidez, de ausencia de pulso, de inmovilización y todo esto. Si quieren aportar algo más. El doctor. Perdón, la verdad es que es un honor para mí estar aquí en este panel, sobre todo tener con nosotros al doctor Rubén Peralta, que en tema de trauma, pues es una potencia mundial, o una potencia nuclear, diría yo. El doctor es director de los centros de trauma de Qatar. Imagínense Qatar, y que ha sido médico de Fórmula 1 y mundial, que son otros traumas, y además un país que actualmente está muy cerca de guerra y que ha estado en guerra. Entonces, debemos aprovechar que él está aquí y conocer y aprender de sus conocimientos. Bien, ¿qué hacer en la primera hora de un trauma vascular? Históricamente, nosotros hemos aprendido y ha servido de mucho aporte, que las primeras 6 horas son cruciales para tratar una lesión vascular. Anteriormente se decía que después de 6 horas, pues ya no hay nada que hacer con una extremidad y que si tiene más de 6 horas en una isquemia con una lesión vascular, pues tal vez habría que amputarla ya y no tratar de recuperarla. Eso pues no es del todo cierto. Ya hoy en día sabemos que los mecanismos por el que se produce un trauma y la condición en sí de cada paciente hay que individualizarlo. Y de acuerdo a la condición física del paciente que nosotros tengamos y que estemos tratando, pues vamos a determinar qué hacer en estos casos. Si bien es cierto que hay extremidades que por el tiempo que te lleven de isquemia, usted intentar salvarla, lo que puede complicar la vida del paciente, que es lo primordial, sobre todo en estos traumas, en cualquier otro tipo de trauma, lo primordial es salvar la vida del paciente. Segundo, parar el sangrado. Y tercero, restaurar el flujo. Son las tres cosas que nosotros debemos tener en cuenta siempre al momento de tratar a un paciente con una lesión vascular. Sí, yo tengo la experiencia de haber trabajado 25 años en el Hospital Carvalho Ibáez como cirujano vascular y la cantidad de trauma que llega, o sea, me imagino que sigue llegando, es mucho. O sea, nosotros por semana manejábamos 3, 4, 5, 6, a veces esa trauma, sobre todo trauma, lesiones vasculares por arma blanca, arma de fuego, pero lesiones contusas también. Entonces, el trauma vascular contuso, donde involucra muchos tejidos, yo diría que es mucho más complicado que el trauma directo, por ejemplo, por arma blanca. O sea, y lo que decía Nelson
de que un tejido isquémico, una pierna isquémica durante 6 horas ya no espera cambios, ¿verdad? No, eso es individual. O sea, yo llegué a ver pacientes por mucho más tiempo, con isquemia mucho más prolongada, y pacientes donde te deja la duda, donde si hay que intervenirlo o hay que amputarlo. O sea, ese es un dilema muchas veces en las emergencias. O sea, es el paciente, ¿verdad?, que no tiene movilidad, tiene lesión neurológica instalada, que tiene un pie ligeramente cianótico, algo de palidez, pero cuando tú lo revascularizas, mejora. O sea, se pueden rescatar. Entonces, yo siempre le comentaba a los residentes con los traumas de miembros inferiores, que son los más frecuentes. Y siempre le preguntaba que si el paciente tenía pulso o no, porque eso es decisivo, obviamente, ¿no? Entonces, la mayoría de los residentes no te dicen, digo, no son residencias de vascular, no te dicen si el paciente tiene pulso o no tiene pulso, sino que te dicen, tiene un pulsito. O sea, como que yo no me atrevo a decir que no hay pulso o que hay pulso. Entonces, yo siempre le decía, señores, es decisivo aprender a evaluar de manera correcta una extremidad, porque usted le puede salvar la pierna. Pero Claro. eso es en cuanto a esa parte. Gracias al comité organizador por la invitación. Ah, cada vez que uno pasa décadas haciendo este trabajo, sabe que la medicina es un arte y que las presentaciones es muy diferente. La primera pregunta de la doctora es cómo se presentan estos pacientes. Bueno, eso quisiera yo, tenemos una clínica vascular de que se presenten hablándome. La mayoría de mis pacientes no hablan. La mayoría de mis pacientes están intubados. O sea, tú tienes que tener lo que se llama alto nivel de suspición clínica para trabajar en este sentido. Y tener un sistema de trauma. Y quiero dar mi editorial aquí. Es que, por ejemplo, en nuestro país, creo que estamos muy atrasados en la prevención. Sé que nadie habla de prevención porque no vende, pero la prevención, no sé si sus abuelas le dijeron que después del palo dado ni Dios lo quita, ¿eh? O sea, hay que, para llegar a mejor hay que prevenir muchas cosas, señores. ¿Entiendes? O sea, yo tengo el privilegio de vivir en un paciente que no hay armas. La arma es completamente, eso es lo que llama civilización. Hay otras cosas, restricciones, pero mire, cuando usted da su carro abierto, usted sabe que nadie le va a robar. Eso es una felicidad para todos nosotros, ¿entiendes? O sea, pero la presentación es muy importante. Yo creo que the clinical suspicion es lo más importante, la suspición clínica, el reconocimiento clínico. Y acuérdate que ya tenemos en muchos países lo que se llama ultrasonido, cosas, uno le llama POCT, que son herramientas que se usan portátiles a nivel de la cama, a nivel de la cama del paciente. Pero la otra cosa es, lo más importante de nosotros es el dictum de que hay que salvar la vida antes que de las extremidades. Es el primero. Estas especialmente en lo contuso, estas lesiones no se presentan solas. Hay muchas otras lesiones que no se ven, especialmente en el torso. Y hay dos cosas que mata al paciente muy claramente, que es la hemorragia no controlada, que son las del torso, o la hemorragia controlada. Ahora, lo bueno de la cirugía, si usted tiene bastante años, sigue, usted ve que hay un péndulo. Primero odiábamos y satanizamos los torniquetes. Después vinieron los torniquetes. Entonces, a mí me gusta el torniquete, pero hay lesiones que los torniquetes no funcionan. Johnson, ¿entiendes? Tuve ahora un paciente pasado por un tanque de guerra, que las dos piernas la perdieron y la derecha la perdió a nivel de la ingle. O sea, tenía dos torniquetes y no funcionaba. ¿Entiendes? O sea, vino sin presión.
Pero además de eso, no te dice que la última rueda le pasó por la cabeza del páncreas y lo destruyó. O sea, que son cosas que vienen asociadas. Eso aquí no lo vamos a ver, doctor. Pero se Esperemos. pueden ver los camiones, Espe- la carretera Duarte, se pueden ver todo eso, los motoristas que debajo de los camiones, lo veo todos los días en la prensa, ¿entiendes? Pero en la presentación hay que tener suspensión clínica y hay que controlar el sangramiento con torniquete y después evaluarlo. Tenemos que tener en todos los torniquetes, educar a la población de ponerle la hora. Y estoy de acuerdo, 6 horas para usted está bien. Para mí que soy anémico, que no he comido en 3 días, 6 horas es letal para mí. ¿Entiendes? Claro. O sea, hiciste algo muy importante. La medicina es como la política, se practica en la zona que tú trabajas. Ujú. Si en tu zona tenemos muchos inmigrantes que viven en un campamento, no tienen vacunación, poca salubridad, las complicaciones van a ser muy graves en estos pacientes. Claro. O sea, yo creo que lo más importante es evitar el sangramiento, que es lo que te va a matar, y después llamar al cirujano a la pregunta vascular lo más rápido posible. Pero cualquier cirujano general tiene que hacer las primeras 6 horas de parar el sangramiento y optimizar la condición del paciente. Por eso puse la pregunta, porque cuando llamar a un cirujano vascular, nosotros siempre estamos dispuestos, siempre estamos de llamada, siempre hay alguien y ya tenemos disponibles en casi todos los centros y si no, ustedes saben cuáles son los centros de referencia. Entonces, al vascular usted lo puede llamar desde el minuto 0 que lo pensó. Ahora, no se siente a esperar que llegue el cirujano vascular para estabilizar al paciente, porque lo que primero hay que controlar es el sangrado. El tiempo de isquemia ya nosotros lo repararemos, pero la vida del paciente es la que prima. Entonces, por eso puse esa pregunta, porque cuando llamarlo, pues llámelo desde el momento, pero no hay que esperarlo para empezar a actuar. Entonces, vamos a seguir un poquito hacia adelante. Vamos a poner una pregunta abierta al público. Este paciente nos llegó a nosotros hace unos meses, un paciente masculino, 28 años de edad, con una herida traumática por accidente de tráfico. Aquí, como dice el doctor, no nos pasa por arriba un tanque de guerra, pero nos pasa por arriba un camión que es más o menos lo mismo. Él era un chico que trabajaba en un centro médico por las noches, pero por el día hacía delivery de pedidos ya. Iba en su motor, se chocó con el camión. Y nos llega así con una TA de 90-60 y sin pulsos distales. Entonces, ¿qué hago yo en los primeros 5 minutos al que le llegó? ¿Qué harían ustedes? Vamos por allí. A estos no le pregunten que ellos fue lo que actuaron. Vamos, ¿quién se anima? Que hay muchos residentes. Le llega por la emergencia a las 2 de la mañana. Usted tiene que resolver en lo que usted va a llamar al médico cirujano de servicio. Este día teníamos una reunión muy importante en la sociedad. ¿Qué hago yo? ¿Me voy para mi reunión o me fui corriendo para el hospital? Los residentes hablen, porque después van a concurso y después dicen, bueno, Buenas tardes o buen día, no sé qué hora es. Mi pregunta sería, o sea, faltan más datos en el sentido de que ya yo sé que yo tengo ausencia de pulsos distales y que tengo un paciente con una hipotensión permisiva, pero tengo otras lesiones asociadas. O sea, se evaluó la parte torácica, abdominal, se descartaron ese tipo de lesiones y solamente me queda como positivo la parte de la ausencia de los pulsos y la sí, que hipotensión. tiene una fractura y una luxación de rodilla Del mismo miembro. del mismo miembro. Del mismo miembro. Ok, entonces en ese caso ya tengo presión, no sé los demás, imagino que solamente pusieron lo más relevante con la parte de los signos vitales, o sea, si está taquicárdico, que es parte importante con lo que es la estadificación de los grados de shock hipovolémico y demás, pero en este caso sería, una vez completado el examen físico, canalizar el paciente y no sé si daría chance para hacerle un FAST, pero por la ausencia de pulsos y la hipotensión, si tengo a la mano un Doppler, por lo menos un pulsado, verificar y si no, llevar a cirugía inmediatamente. Esa es mi Ok, opinión. muy bien, vamos a ver los panelistas que nos explican. Estamos hablando de un paciente que está hipotenso. Ah, ok, quieren hablar.
Bueno, ante todo paciente en este contexto, un paciente politraumatizado, es el ABCD inmediato que hay que realizar en el paciente, primando la estabilización hemodinámica. Entonces, básicamente en esos 5 minutos es el ABCDE e inmediatamente estabilización hemodinámica, indicarle su hemograma al paciente y protocolizarlo como tal en esos 5 minutos. Vivimos en República Dominicana, yo no sé en el hospital de ustedes, pero en 5 minutos a mí no me lo evalúa todo el mundo ni yo lo puedo entrar a una tomografía. En el hospital de ustedes sí. En 5 minutos yo tengo un angiotaque hecho. Ok. Para saber, para ponerlo en contexto. Son 5 minutos que yo tengo para decidir qué voy a hacer con ese paciente. Si lo voy a llevar a hacer más diagnósticos o si lo voy a entrar a quirófano. Aquí ya el paciente está en quirófano, ya está controlado, pero tú sabes que cuando te llaman te dice, y está sangrando mucho, ¿eh? Tiene un vendaje que está sangrando mucho, doctor. Poniéndonos en contexto. Nuestros panelistas. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Precisamente con las opiniones de los compañeros, pues es lo que sucede en la vida real. Comenzamos a verificar qué vamos a hacer, a ordenar primero esto, aquello, y sin embargo, pues ahí se va agotando el tiempo. En el trauma, el tiempo es sumamente importante. De hecho, es el determinante en si el resultado va a ser positivo o negativo, ¿no? Si el trauma fuera una tarea fácil, tuviéramos un protocolo y un algoritmo a seguir, pues yo creo que resolver los casos fuera bastante sencillo. Sin embargo, no es así. Lo primero es sospechar. El doctor Acosta Angomás lo mencionó al inicio. Yo creo que ese es el elemento más importante para usted poder salvar la vida del paciente a la extremidad. Sospechar de que hay una lesión vascular. Un paciente con estas características, un paciente joven, el mecanismo del trauma tiene el hueso más largo del cuerpo también afectado, pues no hay que ser muy científico para asumir que también el paquete vascular está comprometido. De tal manera que no hay que hacer mucho más que controlar el sangrado si el sangrado está activo y pues entrar a resolver lo que hay que resolver y reanimar. Eso es una decisión que se toma en menos de 1 minuto con esas características. Muy bien. Buena opinión. Ujú. No se puede pasar a un torniquete sin haber pasado primero por una compresión directa de la herida. Y tenemos un recurso que donde quiera aparece un hospital, una sonda Foley, que cualquier cirujano puede introducirla por un vaso, inflarla y parar el sangrado, que quede claro. El historial seguimos recargando sobre eso. No es lo mismo un arma de fuego de bajo cinético, que hay dos cosas, cavitación y lo que es la onda expansiva. Son dos fenómenos diferentes que se producen en la herida. Entonces no es lo mismo una de baja velocidad de 350 metros por segundo, de intermedia de 350 a 600 y de alta velocidad de 600 metros por segundo o más. Entonces tenemos que preguntar también qué tipo de arma, ¿fue con un fusil de la policía que le dio o fue con una pistola? El historial clínico, la investigación juega un papel muy importante, inclusive hasta la puñalada, porque el hombre normalmente hace una puñalada así, la mujer así y el homosexual lo hace así. ¿Estamos claros? Uno se ríe, pero es verdad. Mira, muchas veces, bueno, Jochi, eh, muchas veces el paciente sabe lo que tiene que hacer si está sangrando en un tipo de lesiones de extremidades pélvicas de ese tipo. Tuve un paciente una vez, era europeo y tuvo un accidente en Puerto Plata y se estaba desangrando y la gente no lo asistía y él llamaba, y él mismo se quitó su cinturón y se hizo un torniquete y eso le salvó la vida. El paciente llegó a la emergencia prácticamente chocado, o sea que si él mismo no decide qué hacer, entonces obviamente en esos casos así, lo que hay que prever sangrado, que es lo que puede matar al paciente y eso lo vemos aquí con cierta frecuencia. Residentes, no para mí. Si tú me llamas a las 2 de la mañana, esta información está incompleta. Primero quiero saber el pulso que tiene ese paciente. ¿Por qué el pulso para los residentes? Si un motorista o algo, ese paciente puede tener spinal neurogenic shock, porque tiene
un choque neurogénico porque no está moviendo las extremidades. O sea, son cosas importantes de saber. Este paciente ahora mismo está en clase 4 de choque con la clasificación del Colegio Americano de Cirujanos. ¿Qué se necesita en ese? Y nadie lo va a decir aquí. No tiene que llamar a ninguna emisora. Necesita sangre. La resucitación de ese paciente es con hemoderivados. Además que primero parar el sangramiento, torniquete, presión, Foley. Muy probable Foley no va a solucionar esto porque tiene una herida muy grande, pero necesitamos hemoderivados si lo queremos tratar de optimizar lo más rápido posible. O sea, es importante, presión baja, alta taquicardia, eso te da un clase 3 o 4 de shock, que significa que no uses cristaloide, tienen que usar Hemoderivados. Algún día llegaremos a esto. Gracias. No quería dejar pasar este caso, que hay cosas importantes porque hay residentes y hay estudiantes y hay cirujanos generales. Lo primero es que los traumas vasculares, todos los cirujanos generales deben estar en capacidad de resolver un trauma vascular como este, donde quiera que esté. Eso es lo primero. En su formación de cirujano general, todo el mundo debe tener un entrenamiento mínimo de control de daño, de reparación primaria de vasos, de control de daño y cirugía vascular. Y lo otro es importante, que fue la pregunta que hizo la doctora, que tú se la serviste de segunda oportunidad, y es que el enfermo tiene una fractura de fémur. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque los enfermos que tienen fractura con desplazamiento, el 50% tiene lesión vascular. Estadísticamente hablando, eso es casi mecánico. En este caso, el enfermo Era está de en el fémur, era de quirófano. tibia, pero Bueno, en este caso el enfermo está en el quirófano, ya no está sangrando, pero lo más importante, por el tipo de lesión que tiene y dónde la tiene, es parar la hemorragia sangrado. y con calma, sin salir corriendo, como en las películas, estabilizar al enfermo y después llevarlo a operar, que en 6 horas tenemos mucho para hacer, para planificar y para hacer mucho, pero tenemos que tener el enfermo bien estabilizado, dentro de lo posible con redistribución de flujo, con un gasto urinario adecuado. O sea, tenemos mucho tiempo para hacer si este llegó antes de la primera hora. Bien, aprovechar y recalcar, porque hay muchos residentes aquí. Una de las cosas que diferencia a un cirujano general y a un cirujano vascular en el abordaje de estas lesiones vasculares es que por lo menos en muchas de las escuelas de cirugía general nos entrenan para parar el sangrado. Y aquí muy probablemente que un cirujano general vaya y explore esa herida de una vez, buscar dónde está el sangrado y empezar a dar punto a controlar. Lo que diferencia básicamente cómo del abordaje de estos traumas de un cirujano vascular y cirujano general es control proximal y control distal. Una vez que yo tengo asegurado un control proximal y un control distal, yo puedo ir perfectamente, como dice el doctor Acosta, con calma, buscando esos vasos, haciendo una disección minuciosa, cuidadosa de esos vasos, buscar el cabo proximal, buscar el cabo distal. Si se puede hacer reparación primaria, hacerla. Si hay que hacer una derivación, pues se hace. Lo ideal en estos casos que de trauma, hacerlo con la propia vena del paciente y eso puede tener una repercusión. Otro dato importante, y es que si podemos hacer el control de la hemorragia con compresión en el sitio de la lesión es mejor si no lo hacemos proximal. El uso de pinzas a ciegas nos puede crear un problema más grande que el que teníamos antes. Nosotros podemos resecar en una lesión por arma blanca o en una lesión traumática 2 centímetros sin problema y hacer una anastomosis primaria. Cuando se sale de ahí, tenemos más trabajo. Hay que buscar un pedazo de vena en otro sitio para reparación en un enfermo que está gravemente lesionado y que más horas de operación, Dios mío, insuficiencia renal por hipovolemia, acidosis metabólica, hipotermia, ya sabemos qué es lo que significa eso. Eso es algo muy importante, lo que decía el doctor, porque el tiempo es primordial y sobre todo en un paciente politraumatizado. A veces decimos no, para que quede perfecta la cirugía, pero tenemos que tener en cuenta que es control de daños y lo que prima es la vida del paciente. Yo no me puedo pasar 12 horas operando a este paciente porque se me va a desestabilizar. Entonces hay que tener siempre en cuenta ese tiempo, hay que pensarlo, hay que actuar y hay que actuar rápido.
¿El doctor Tomás nos quiere decir algo? Sí, bueno, ya hemos hablado del ABC, muy importante. Ya este paciente parece que tenía la vía aérea segura, pero fue un trauma localizado en la pierna, estaba probablemente consciente, solamente nos dieron el dato de la De la hipotensión. hipotensión. Pero aquí es donde quiero ser puntual con ustedes. Cuando un paciente tiene hipotensión y no tiene taquicardia, no nos tenemos que volver locos para subirle la presión a este paciente, porque en la medida en que sube la presión, el sangrado aumenta. Entonces, es mejor si el paciente no tiene datos de taquicardia, mantenerlo con una hipotensión permisible hasta que podamos controlar el sangrado en quirófano ya con un control vascular definitivo. Una cosa también que se hay que agregarle, que eso lo podemos hacer dependiendo del diámetro del vaso, con una sonda de alimentación de tubo digestivo o un tubo de pecho, es los famosos shunt, porque hay pacientes que tienen daño tan complejo que la resucitación y la recuperación del paciente no se puede hacer en el momento. Ese shunt ideal de 12 a 15 horas puede durar, y casi en el 90% no se trombosa. Puede durar 24 horas, pero ya hay más posibilidades de trombosis. Y hay dos cosas negativas que pueden venir: el síndrome de hiperperfusión y también el síndrome de compartimiento, que es una fiera que muchas veces nos ataca después del trabajo de revascularización de los pacientes. Doctor Peralta. La resucitación, la reanimación de control de daño es mejor de hacerla, como usted dice, la presión la puede dejar bajita, excepto si usted tiene documentado déficit neurológico. Un déficit neurológico no funciona, porque tú quieres tratar de ese paciente que vaya a la sociedad a ser útil otra vez. Entonces, lo que puse estos signos que no me voy a detener a hablarlos porque ya todos los conocemos y si no, ustedes lo encuentran en una tabla fácilmente encontrable, los signos duros y los signos blandos. Este paciente estaba hipotenso, no tenía pulso y tenía sangrado activo. Entonces, la polémica era esta: sigo investigando, lo llevo a hacer un angiotac a ver si hay daño o lo llevo a quirófano directamente. Entonces, claro, en este paciente pues se llevó a quirófano directamente porque cuando hay signos duros, signos fuertes, pues la exploración quirúrgica debe ser inmediata una vez que tengo estabilizado el paciente o lo estabilizamos en quirófano, como ya hemos comentado aquí. Entonces, que nos quede esto claro para todos. Signos duros, quirófano directo. Signos blandos, pues entonces ya ahí me permito hacerle un índice, llevarlo a un angiotac, hacerle un Doppler o lo que ya haga falta. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito, pues la conversación es muy interesante y tenemos gente muy importante aquí, pero el tiempo ya lo tenemos en contra. Entonces, ¿cuál de estas estrategias utilizaría primero en un paciente con herida de arma de fuego, en una lesión infrainguinal e inestabilidad hemodinámica? Entonces, lo que hemos venido hablando: torniquete, clamp vascular directo, un REBOA, que es una colocación de un balón para controlar el sangrado, un sangrado central, o un packing, que a veces ya no lo usamos tanto, pero hay lesiones en las que lo ameritan. ¿Qué opinan nuestros expositores? Que cada trauma debe individualizarse, o sea, no hay una técnica de hemostasia eficaz para todos los tipos de trauma. Eso va a depender mucho de la localización, Exacto. de la inestabilidad hemodinámica del paciente, de muchísimos factores. O sea, todos son eficaces en su momento y no hay ninguno que sea como específico para todos los pacientes. No REBOA. No REBOA. ¿Por qué? Tú le vas a quitar la circulación a la otra pierna que está normal para cuando tú puedes parar el sangramiento localmente o proximal con un torniquete. Eso sería mala práctica. Depende de la lesión, una lesión ilíaca bilateral. Exacto. Bien, totalmente de acuerdo con el doctor Peralta. No REBOA. Antes del torniquete preferiría el packing o el control con compresión. Si esto no funciona, si está de acuerdo usar el torniquete. Está incluso establecido en las guías. Y sobre todo tomar en cuenta de colocar el torniquete lo más distal posible. Había una pregunta por el público. ¿Alguien tenía la mano levantada? Detrás del doctor Núñez, me parece. Había alguien con la mano levantada, ¿no?
Bueno, pues eso, todo depende de la lesión, como ya hemos comentado, de la localización. Hay sillas más adelante, los que están de pie pueden avanzar y sentarse. ¿Y cuándo colocarían un shunt de argil? ¿Saben lo que es un shunt de argil? En el público, lo han utilizado antes. No siempre está disponible, pero hay otras maneras de hacer el shunt aquí en República Dominicana. ¿Cómo lo harían ustedes? El shunt, que lo estuvimos comentando. Si no tenemos un No, shunt sí, de argil, generalmente con un tubo de pecho, diferente diámetro viene o con con una sonda etcétera. nasogástrica. Hay una cosa importante, estamos hablando de un trauma de miembros inferiores, pero si el trauma fuera abdominal, que no comprometiera intestino, arteria, por ejemplo, aorta, vena cava, las instituciones que tienen el safe server, es lo ideal, agarrar esa sangre y reintroducirla al paciente, que es un aparato que te la hepariniza, la licúa, también la filtra, y es tu propia sangre en una época que estamos viviendo con tantas contaminaciones, con tanta hepatitis, con el SIDA y una serie de patologías que podemos recibir a través de una transfusión, alto riesgo de contaminación. El safe server juega un papel muy importante y todas las instituciones deberían tener este dispositivo y equipo. El primero lo trajimos a la República Dominicana de la Cruz Roja al Hospital de Maestros de Santiago, y por no comprar el filtro, el aparato se pudrió penosamente ahí y se dañó. Sí. Hay que saber trabajar con lo que tenemos. Como decimos, el shunt a veces dice, ay, bueno, pásame un shunt. No, en mi hospital no hay un shunt, pero todos tenemos una sonda nasogástrica. La idea de usar el shunt es restabilizar la circulación para que nos dé más tiempo a trabajar cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un bypass en un segundo tiempo. Por ejemplo, este paciente, tenemos una pregunta a continuación, pero la voy a hacer para poder ir avanzando. Cuando tenemos, por ejemplo, una lesión propia con una fractura o una estabilización de la rodilla que tiene que entrar el trauma a estabilizar. ¿Por qué tiene que entrar el trauma a estabilizar? Porque dependerá de la posición de esa pierna, si esa arteria me va a quedar luego en extensión, entonces tienen que trabajar ellos primero para después nosotros decidir si hacer un bypass o no. Entonces esto te da un poquito de chance, mientras tanto restableces la circulación una vez que ya tienes el paciente con el sangrado controlado. Entonces en un shunt lo podemos hacer con cualquier cosa y eso nos va a poder salvar la extremidad del paciente. Entonces, en estos pacientes, ¿cuándo hacer una fasciotomía o cuándo dejarlo para después? Fasciotomías. Sí, saludo, buenas. La fasciostomía se debe hacer desde que se sospecha que el paciente puede tener un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque es mucho más trabajoso las complicaciones del paciente por no hacer una fasciotomía que por hacerla a criterio. Me gustaría que hubieran también preguntado qué tipo de lesión, porque no todas las lesiones la necesitan, si es arterial, si es venosa, si tiene congestión, si no, y si hacerla en un primer tiempo o dejarla para un segundo tiempo según cómo reacciona el paciente. Bueno, precisamente ahí iba a entrar. Bueno, la fasciotomía es un poco controversial, ¿no? Por lo mismo, ¿no? La hacemos de entrada antes de que el paciente pues tenga signo o si la hacemos atendiendo a la evolución del paciente. ¿Qué sucede? Para que estemos en contexto, cuando se restablece el flujo de una extremidad que estaba isquémica, el tiempo es importante, ¿no? Se dice que mayor de 6 horas, pues ya hay que hacer mandatoriamente pues fasciotomía, pero para entender, cuando se restablece el flujo pueden pasar dos fenómenos, o el síndrome de isquemia reperfusión, que es una complicación pues, grave, ¿no? Que lleva a los pacientes inclusive a diálisis, o el síndrome compartimental. Para el síndrome compartimental, pues, es que está la fasciotomía. Se dice que después de 6 horas de isquemia, pues se hace fasciotomía, ¿no? Lo que yo suelo hacer es una medida expectante. Vemos la evolución del paciente y en base a los cambios que yo vaya pues notando, pues ahí
decido, ¿no? Si sí la va a necesitar o no. Porque he tenido como experiencia que luego la fasciotomía da mucho más problema que la revascularización. Algo que se ha quedado muy importante es que el Doppler baja mucho la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico en el trauma vascular, porque hay veces hay un trauma vascular y hay una herida en una arteria y está comprimida por un coágulo y el radiólogo que hace el Doppler puede tener un sesgo diagnóstico. Por eso el gol estándar es la angiografía o el angioTAC. El Doppler se puede tener y se puede hacer, pero aumenta el rango de errores diagnósticos en el trauma vascular. Que quede claro eso. Para las próximas estrellas del grupo, la nueva generación, si van a tomar un board, si van a tomar un examen de calificación, cualquier idioma, lo que quiere el board es que practiquen seguro, que sea un personal médico seguro. La mejor manera de decirlo es liberal la fasciotomía, pero como dice la doctora, en centros muy especializados como en nosotros, ya es más selectiva, porque tenemos todas las herramientas para seguir estos pacientes. Pero cuando está en duda, usted hace fasciotomía. Cuando está en duda, usted intuba al paciente. Esos son de los dictum que nunca se te va a quitar. Y como te digo, nadie muere de una fasciotomía. Lo que sí se muere la gente es de una herida, lesión de reperfusión o una necrosis. Yo pienso que no hay tiempo realmente para usted hacer una fasciotomía. O sea, usted decir, bueno, son 6 horas, son 8 horas. Todo depende del tipo de isquemia que tenga el paciente. Obviamente que el tiempo de isquemia es importantísimo. Pero lo que sí, una fasciotomía, y estoy de acuerdo con el doctor Peralta, si usted tiene duda, hágala, porque te salva la extremidad. O sea, te salva la extremidad. Se puede complicar, pero yo no creo, a veces el manejo posterior, o sea, te contaminan la pierna si no la manejan bien, pero con un manejo adecuado, yo creo que la fasciotomía salva muchas extremidades y yo lo tengo por experiencia. Como decían, el tiempo influye mucho, depende, pero hay cosas puntuales que nos ayudan o nos inclinan a hacer una fasciotomía. Uno, si hay, además del tiempo, si hay lesión venosa asociada y también si el backflow, por ejemplo, cuando tú abres una arteria, dependiendo cómo esté el retorno, eso te puede dar una idea de si hacer una fasciotomía o no. Yo soy del team de que si prefiero hacer la fasciotomía como preventiva antes de hacerla como terapéutica y a un síndrome compartimental. Muy bien. Pues nada, estas son las imágenes del caso. Al principio, ¿qué pasaba? Que realmente era una lesión venosa, lo que sangraba en el paciente. Se hizo una reparación de la vena. A posteriori trabajaron los traumas y luego reparamos la arteria, que lo que estaba era contundida. Y en esta imagen, el pointer, a ver si se ve aquí. Fíjense que lo que tenía era una contusión con una rotura de la íntima y una trombosis, o sea que ahí no puedes hacer una reparación directa, entonces lo que terminamos fue haciendo un bypass. No sé si el video no se veía ahorita, no se ve ahora tampoco, pero se ve latiendo ahí, lo que se hizo fue una interposición con safena. Y el paciente se revascularizó perfectamente. No hubo que hacer fasciotomía, intervino cirugía plástica para la reconstrucción de los músculos, pero como quedó un trayecto un poquito abierto para drenaje, pues no hubo la necesidad de hacer fasciotomía en este caso. Entonces, para que nos quede claro, cuando hay signos duros, lo primero que hay que hacer es llevar al paciente a quirófano, estabilizarlo y controlar el sangrado. El control de sangrado salva vidas, el tiempo de isquemia sí importa. Un shunt temporal es un gran aliado para darnos tiempo a resolver otras cosas y la fasciotomía oportuna salva extremidades en el caso de que sea necesario. Vamos a hacer los comentarios para ya terminar esta charla y dar paso a la siguiente. Tremendo caso, felicitaciones a tu equipo. Lo que creo que el mensaje aquí es que el trauma ya no es solitario, no es el llanero solitario, eso es un abordaje de equipo. Como usted dijo, ¿qué yo he aprendido de este caso? Si usted va a hacer un shunt, llame a sus colegas, hermanos ortopedistas para que fijen inmovilicen la pierna, porque lo peor que pase a las 2 de la mañana te llaman,
Ay, escúcheme, el paciente está sangrando, se salió el shunt, porque Hmm. no se hizo. La otra cosa es que nosotros dejamos un miembro de nuestro equipo dentro del quirófano. No nos podemos ir. Claro. Porque, entiende, la comunicación es diferente. Puede que el turno puede ser el mejor ortopedista, pero el ortopedista no hace trauma. Y si tú no tienes la mentalidad de un trauma, del manejo de un trauma, va a ser muy sofisticado para ellos, no tienen la idea de fasciotomía. Otra preguntita para ustedes. Si no hacemos la fasciotomía, ¿cómo monitorizamos a estos pacientes? ¿Qué manera hay? ¿Tienen la striker needle o tienen, cómo lo hacen? ¿El qué? ¿Cómo monitorizar el paciente que no hicimos la fasciotomía? Ah, Y la claro. pierna está un poquito dura. Y la pierna está un poquito dura. Hay que hacer Doppler. Tenemos Aquí sí ya dispositivos. tenemos tiempo. Diga. Dispositivos no hay, solamente por medio de Doppler, de esas cosas y controles de flujo distal. Es la mejor forma en nuestro país. No tenemos los equipos que ustedes tienen allá. Aquí no. Después le paso. Bueno, un mensaje importante, que hay muchas lesiones vasculares que son muy evidentes como esa, pero hay otras que no son tan evidentes y la alta sospecha clínica es lo que nos va a hacer aquí la diferencia en el paciente de una complicación posterior, que el tiempo, aunque no sea tan evidente la lesión, el tiempo igual sigue corriendo. Entonces, una lesión cerca de un trayecto de un vaso, una contusión ahí en una extremidad, siempre hay que sospechar lesión vascular, investigar, indagar de forma sistemática, como decía el doctor, para poder ofrecer una estrategia eficiente a estos pacientes. Nelson. Hay que cuidar los riñones. Muchas veces le salvamos la pierna y lo dejamos en diálisis a los pacientes. Cuidado con la globinuria, es una cosa muy importante. Por eso que tenemos que tener un equipo para manejar los tipos de pacientes. Es multidisciplinario. Ya concluimos, ¿verdad? Encarnación quiere hablar. Para ya finalizar. Finalmente, cuando hay signo duro de trauma, como bien dice, hay que llevar el quirófano, pero también tener en cuenta que el quirófano puede incluir una sala de hemodinamia. No necesariamente hay que ir al quirófano a abrir el paciente. Ya la doctora Espaillá presentó unos casos, cómo se resolvieron de forma endovascular en sala de hemodinamia, con stent o con coils, que son cosas que pueden detener un sangrado sin tener que tener un abordaje muy agresivo. Bueno. Algo importante también, para que la cirugía les salga bien, siempre tienen que tener un catéter de tromboembolectomía o catéter Fogarty, ¿de acuerdo? Porque usted puede hacer control proximal, distal, pero si usted no está seguro que ese flujo va a venir proximal y que lo va a recibir distal, entonces usted no hizo nada, ¿ok? Nos comentan entonces que vamos a seguir con el simposio de salud mental, para que por favor entonces en lo que hacemos el cambio no se muevan de ahí. Darle las gracias a nuestros panelistas, excelentes todos, en especial a nuestro querido doctor Rubén Peralta. Rubén Peralta. Gracias. Recordarle que el torniquete no se pone en el cuello para que no se cargue el paciente.